El cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Pletóricos saludos. Imagina que te despiertas un día con dolor de espalda. No recuerdas haberte golpeado ni haber hecho ningún esfuerzo fuera de lo común. Vas al médico, te hacen pruebas y todo parece estar normal. Pero el dolor sigue ahí. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Podría ser que ese dolor no tenga un origen exclusivamente físico? La medicina occidental nos ha enseñado a tratar los síntomas de manera fragmentada, pero ¿y si la salud fuera algo mucho más complejo y más sencillo a la vez? Hoy exploraremos una visión integradora que conecta ciencia, filosofía y conciencia. Un paradigma, un modelo que nos permite entender la salud desde un enfoque multidimensional, superando la visión reduccionista de la medicina alopática convencional. Hola, mi nombre es Ana y os doy la bienvenida una vez más al canal. Como habéis visto en el título y en la portada, mencionamos a nuestro querido amigo Renato, el redactor del método científico, que tantas alegrías, avances, progreso y múltiples bondades nos ha dado en cuanto a la relación que tiene el ser humano como animal racional con el mundo. ¿Qué sucede con Descartes o Descartes, como lo pronunciamos en español, y en particular con el discurso del método? Pues que es un texto maravilloso que invito encarecidamente a leer, en especial si eres una de esas personas que no se saca la palabra ciencia de la boca ni para lavarse los dientes. Y es necesario leerlo directamente y hacerlo tratando de ver más allá de lo que ha trascendido de toda la propuesta maravillosa de Descartes. Hoy en día creo que si tenemos en mente al personaje de René Descartes y su obra, pues nos vienen enseguida a la cabeza la frase cogito ergo sum, pienso luego existo, el método hipotético deductivo o inductivo en el que se basa el conocimiento científico y que surge de su idea de la duda metódica. Esto es lo que ha calado en la idea que tenemos del paradigma cartesiano. Pero en lo que Descartes insistió mucho en el texto y que parece no haber trascendido tan ampliamente es que su propuesta de método y la ciencia a la que da forma en ningún caso pueden llegar a suplantar la inmensidad de la realidad misma. La ciencia no es comparable a la infinitud de la obra de Dios, dirá este hombre en el siglo XVII. Recordemos que en ese tiempo aún estaban bajo el yugo de la Inquisición y que no hacía tanto que había condenado a Galileo por cuestionar el modelo geocéntrico y había quemado a Giordano Bruno por sus proposiciones astronómicas y filosóficas que bien merecerían un vídeo entero. De modo que lo que Descartes deja muy claro es que la ciencia es un mapa que nos ayuda a orientarnos en el territorio de lo que llamamos realidad, pero que en ningún caso hay que confundir este mapa con el territorio mismo. Esto es algo que se ha de recordar más en tiempos en los que parece a veces que la ciencia con mayúsculas o lo que diga la ciencia es como en aquellos tiempos sería la palabra de Dios, inamovible e incuestionable. Y la ciencia, la verdadera actitud científica, nace del cuestionamiento de lo establecido y crece siguiendo el método, de acuerdo, pero ese método no es repetir como loros lo que alguien ha dicho que es de cierta manera. Entonces, volviendo al paradigma cartesiano, esta frase de pienso luego existo es la piedra angular de lo que se entiende como dualismo cartesiano, la idea de que la realidad está dividida en dos sustancias diferentes, pero interrelacionadas. La res cogitans, la sustancia pensante o alma, que hoy equipararíamos con mente, y la res extensa, la sustancia extensa o cuerpo. Esta división es un reflejo directo de las ideas dualistas presentes en la tradición judeocristiana y grecolatina, donde el cuerpo y el alma son percibidos como dos realidades distintas, aunque interdependientes. Especialmente toda la tradición platónica y neoplatónica que también le vino muy bien a la escolástica de ensalzar la esencia inmortal del alma
y en cierto modo denostar lo material y finito del cuerpo. Aunque como siempre pasa, es un teléfono escacharrado. Platón era llamado así por sus espaldas anchas y bien sabemos que en el mundo helénico la gimnasia era parte de la educación de las sociedades. Por supuesto, de los individuos considerados con derecho a ello, los ciudadanos de las mismas, varones de cierto estatus. En su concepción de la vida cultivada tenían tanto en cuenta la mente como el cuerpo. Pero, una vez más, lo que ha trascendido, las ideas que han pasado de generación en generación sobre una escuela en concreto, pues son sesgadas. Así sucedió también, por ejemplo, con la concepción del alma, ya que, a la cultura helénica, Grecia adoraba el mundo egipcio y hicieron una recogida un poco de los mitos y de las diferentes concepciones del mundo antiguo de Egipto. Y en el caso del alma, es importante señalar que en Egipto se concebían 9 niveles de cuerpos, entre ellos el físico y diferentes niveles del alma, cosa que los griegos pues resumieron en ese alma y cuerpo, sintetizándolo mucho. Otro dato importante es que, por ejemplo, en la mística judía también se entienden 5 niveles de alma. Sobre esto podríamos hacer también un informe en particular. Si os interesa, por favor, me encantaría que lo dejarais en comentarios y será un placer desarrollar un vídeo sobre este tema. En 1994, el neurólogo y neurocientífico portugués António Damasio publicó El error de Descartes, la emoción, la razón y el cerebro humano. Lo que viene a ilustrar muy bien esta obra es que el organismo es un todo y no la suma de sus partes. Critica la excesiva categorización y especializaciones en la medicina necesarias para la investigación debido al aumento exponencial del volumen de información que manejamos, pero muy disfuncionales para la práctica clínica. Hay una idea interesante que reseñar en este libro, hay muchas, ¿verdad? Pero así, en resumen, pues es el concepto de las memorias somáticas y cómo las emociones e informaciones que se registran y guardan también en el cuerpo se activan de manera inconsciente ante según qué necesidades del ambiente, siendo las que en última instancia regulan el comportamiento. Podríamos decir que una parte del inconsciente psicoanalítico es esta configuración del mapa de sensaciones del cuerpo que son las emociones y que regulan la toma de decisiones. Esto se ve muy claramente en el contexto de las adicciones, por ejemplo, como cuando el sistema de recompensa es secuestrado por el potencial hedónico de una conducta. Al estar ante un entorno asociado a dicha conducta, la ejecución de la misma se produce casi de manera automática. Lo que viene a desarrollar en profundidad Damasio es que el organismo es un conjunto de sistemas funcionando al unísono, entre los que se encuentran, por ejemplo, el sistema endocrino, el inmunológico, el emocional, el digestivo, etc. Este es el problema de la medicina alopática convencional, que se especializa mucho en un sistema, pero pierde de vista la perspectiva de conjunto. Una persona con una dolencia que se manifiesta en distintas partes del cuerpo al final termina yendo a diferentes especialistas e igual ninguno de ellos tiene en cuenta la parte emocional que ha podido ser la causa de esos desajustes en dichas partes del cuerpo. Incluso además de los sistemas que nos conforman a nivel individual, también nos afectan los sistemas a los que pertenecemos, el sistema familiar, social, cultural. Sobre el papel se define la salud como el bienestar físico, social y emocional, ya que incluso la medicina más estandarizada entiende que el ser humano es un organismo biopsicosocial y en teoría así está planteada la cuestión de la salud. Lo que ocurre es que en la práctica no se aplica esta visión y se trabaja desde una perspectiva alopática que segmenta a las personas por partes y trata los síntomas, sin invertir tiempo y recursos en buscar las causas e intentar cambiar las cosas en esa raíz de los problemas. El tratamiento, además de estos síntomas, se hace desde una perspectiva preeminentemente molecular, o sea, de lo biopsicosocial queda muy bien en la teoría, pero en la práctica nos quedamos solo en lo bio.
Todo esto no quiere decir que siempre la causa esté en la parte emocional, pero siempre está relacionada, ya que lo que pensamos, lo que sentimos, se manifiesta en el cuerpo y está completamente imbricado de manera multidireccional. Al final, hemos de comprender que el dualismo que en Occidente tenemos interiorizado culturalmente tiene raíces profundas. Platón es uno de los primeros grandes exponentes del dualismo y en sus diálogos, especialmente en el Fedón, República y Fedro, establece la distinción entre el alma, psique, y el cuerpo, soma. Según él, el alma pertenece al mundo de las ideas, un reino eterno e inmutable, mientras que el cuerpo está atrapado en el mundo sensible, caracterizado por el cambio y la corrupción. Esta concepción lleva a una visión en la que el cuerpo es un obstáculo para el conocimiento y la elevación del alma. El alma para Platón es inmortal y preexiste al cuerpo. Su propósito es liberarse de la materia y regresar al mundo de las ideas, especialmente a la contemplación del bien. En este sentido, el dualismo platónico introduce una jerarquía. El alma es superior y el cuerpo es una cárcel que la limita. El neoplatonismo, con figuras como Plotino, retoma y radicaliza esta visión. Plotino describe el mundo en términos de una jerarquía ontológica en la que en la cima está el uno, fuente de toda realidad, del cual emanan el nous, inteligencia, el alma y, en último nivel, el mundo material. La materia es vista casi como una sombra de la realidad verdadera y en algunos casos incluso como algo maligno o corrupto. San Agustín cristianiza estas ideas y las incorpora a la teología cristiana en su visión de que el alma es imagen de Dios y debe purificarse de las pasiones y deseos del cuerpo para alcanzar la verdad divina. En la Edad Media, la escolástica, con Tomás de Aquino, intenta matizar el dualismo platónico con la filosofía aristotélica, que consideraba al alma y al cuerpo como una unidad sustancial, pero el énfasis en la superioridad del alma se mantiene. Y es este planteamiento cristiano de la separación entre alma y cuerpo el que lleva a Descartes a hacer su proposición de pienso luego existo, dando prioridad a lo mental, a lo álmico, frente a la materia. Pareciera pues que esa separación entre lo psicológico y lo corporal está fuertemente arraigada en el pensamiento occidental, aunque esto habría que matizarlo ya que no ocurre tanto así, por ejemplo, en la tradición judía. La cuestión es que, a efectos de la ciencia de la medicina que hemos homologado en Occidente, nos hemos quedado con este error cartesiano de separar una dimensión de otra en lo que al ser humano respecta. Hay que añadir que fue tal vez un relato necesario en cierto momento para poder avanzar en el conocimiento, ya que sin esta separación de cuerpo y alma no se hubieran podido realizar autopsias que quedaban salvadas de ser consideradas sacrílegas bajo el hecho de que una vez que el alma ha abandonado el cuerpo ya no está pervirtiendo este y se pueden estudiar sus partes. Ahora bien, en pleno siglo XXI hemos de superar, como dice Damasio, esta dualidad y regresar a una visión holística del ser humano y las diferentes dimensiones que nos afectan. Así, podríamos hablar de un paradigma en salud que uniese lo mejor del método científico, de los avances que hemos logrado en cuanto a conocimiento a nivel molecular y psicológico, y, a su vez, integrarlo con perspectivas que ahondan en las causas de los desequilibrios a diferentes niveles, desde el cuerpo social, familiar, los cuerpos sutiles, el cuerpo físico y que finalmente se reflejan en carencias de salud. Cuando se desequilibra alguna de las áreas, se termina manifestando en el cuerpo lo que llamamos enfermedad. De modo que no tengamos que llevarnos las manos a la cabeza si hablamos de chakras, de meridianos u otras concepciones de cómo funciona nuestro organismo, como son la ayurveda, la medicina tradicional china, la medicina germánica u otras maneras de integrar una visión multidimensional del ser humano que tenga en cuenta lo social, lo físico, lo psicológico y lo espiritual. Cartesianismo holístico, podríamos llamarlo. En lo que a la dimensión espiritual se refiere,
estaba más allá de las creencias religiosas de cada persona. Se trata de la fe, la confianza y la concepción de un poder o inteligencia más allá de la nuestra propia. La dimensión espiritual apela a las motivaciones profundas de la persona, a sus principios y valores. Para acompañar en la configuración y orden de este área de la vida de una persona, antes estaba la figura del párroco. Hacía falta un intermediario entre lo divino y el ser humano. Y hoy en día estamos las psicoterapeutas, que dejaremos de ser necesarias en un momento dado para estas cuestiones cuando la sociedad, cuando las personas que formamos la sociedad recuperemos nuestra función terapéutica natural. Es decir, que desde los diferentes roles que ocupamos en las redes que sostienen a los individuos, estemos preparadas para brindar ese soporte. Y no quiere decir esto que no siga siendo necesaria la figura de una terapeuta, una psicóloga o una psiquiatra para algunos temas, ya que hay condiciones verdaderamente complicadas que, por supuesto, requieren de acompañamiento y atención profesional y que en gran parte además están relacionadas con el aspecto espiritual en un sentido amplio. Pero a medida que los individuos y la sociedad vayamos ganando inteligencia emocional y herramientas para gestionar ese nivel de nuestro ser, hay figuras que serán cada vez menos necesarias. Nos podemos preguntar entonces qué pretende este paradigma o este modelo de salud que se me ha ocurrido llamar aquí cartesianismo holístico. Pues en primer lugar pretende conciliar la medicina occidental con las otras concepciones de salud basadas en paradigmas que van más allá de lo material. Podemos hablar de lo cuántico, lo energético, lo holístico, la biodescodificación, la medicina germánica, la psiconeuroinmunoendocrinología, la medicina funcional o cualquier modelo que comprenda al ser humano como un todo y que tenga en cuenta de manera integral las diferentes dimensiones que nos componen. Y a la vez también equiparar la medicina con otras ciencias de la salud, sin desmerecer lo muchísimo que se estudia en la carrera de medicina en cuanto a la multitud de patologías que existen, subpatologías, grados. Desde la perspectiva, como digo, molecular, tienen un conocimiento amplísimo. Y esto hay que ponerlo en valor, por supuesto, siempre. La cuestión es que no sesgar nuestra mirada exclusivamente solo a esta parte de la realidad material de la manifestación de nuestros cuerpos. Entonces, equiparar la medicina con otras ciencias de la salud, desde la psicología a la nutrición, la fisioterapia, la actividad física, y al fin y al cabo implementar una visión psicosomática del ser humano. No desde una mirada esotérica y fantasiosa, como si decir psicosomática fuera nombrar un poltergeist, sino desde un entendimiento profundo de que somos algo más que un cuerpo y que lo que en este se manifiesta está relacionado con otras áreas de la existencia que nos conforman. Habría que recordar que el propio Descartes mencionaba en su discurso del método que él estaba elaborando de forma sistemática un modo de acceder a la información, pero que en su libro del mundo, viajó por múltiples países, había podido comprobar que había otros modos de conocer la realidad y que no por ser diferentes al propio, habían de ser peores. Nuestro querido padre de la ciencia tenía esa humildad de valorar otros enfoques, actitud que parece haberse perdido con el advenimiento del dogma científico que durante algunos siglos hemos asumido, olvidándonos que la explicación científica es eso, una explicación. Nunca ha de confundirse con la realidad misma, de la cual se nos escapan muchos aspectos desde la mirada constreñida por nuestros sentidos perceptivos humanos. En el siglo XVII, cuando Descartes desarrollaba sus ideas, había un creciente interés en Europa por el conocimiento oriental, por ejemplo, debido a los informes traídos por misioneros jesuitas y comerciantes. Aunque finalmente se impuso la visión dualista occidental en lugar de la holística más oriental. Por último, también, el cartesianismo holístico pretende devolver el papel activo a la persona, que deje de ser sujeto pasivo, a.k.a.
paciente y se retome su agencia en el proceso de sanación, de recalibración energética, de recuperación del equilibrio en las diferentes dimensiones que le dan forma. Recordemos aquí un aforismo escrito por Hipócrates, el patrón de la medicina occidental y referente de la práctica médica al que debemos el principio regente del juramento de las personas que se dedican a esta apasionante ciencia, primum non nocere, o sea, lo primero es no hacer daño. Pues este médico griego del siglo V a.C. dejó dicho que no basta que el médico haga por su parte cuanto debe hacer, si por la suya no concurren al mismo objeto el enfermo, los asistentes y demás circunstancias exteriores, dejando constancia de esta mirada biopsicosocial y activa en cuanto al poder de la propia persona en su proceso de sanación. Esta transformación de los pacientes en hacientes a través de la recuperación o asunción de responsabilidad y consciencia va de la mano de la autosanación, que en muchos casos tiene mala prensa porque evidentemente hay condiciones de diversa índole y no se trata de depositar la única responsabilidad en el individuo, porque como venimos comentando, es un conjunto de factores que van más allá de la persona individualmente, los que se dan para que se manifieste X o Y condición. Lo que sí que es cierto y sabemos es que lo que conocemos de la mente no es más que la punta del iceberg y que cuando somos capaces de sintonizarnos con nuestros contenidos inconscientes ocurren cosas. Las moléculas, lo físico responde a lo simbólico y viceversa. La Premio Nobel de Medicina en 2009, Elizabeth Blackburn, lo explica fascinantemente bien en su libro La solución de los telómeros, donde expone cómo lo que nos hace envejecer más allá de lo que nos ocurre es el modo de afrontarlo, la percepción e interpretación de lo que nos sucede, la que hace que el envejecimiento sea un proceso dinámico, que puede acelerarse o ralentizarse en función de aspectos físicos y también simbólicos, desde la nutrición y la actividad física al estado de presencia que manejamos en la vida. Si existe algún límite actualmente en la ciencia, es el estudio de la conciencia, y con ello hay algunos errores que persisten en el planteamiento médico contemporáneo y que aluden directamente a una infraestructura demoledora con ingentes intereses en que esto no se solucione. Por lo tanto, es responsabilidad de la sociedad en conjunto y en particular de las personas que se dedican a temas de salud ejercitar nuestro pensamiento crítico y atrevernos a mirar un poco más allá de lo que nos cuenta la logia de turno en la facultad. Podríamos preguntarnos cuándo y por qué cambiaron tan radicalmente las agendas curriculares de los estudios reglados de nuestra medicina, dejando de lado la fitoterapia o el poder curativo de los alimentos, haciendo completamente dependiente a la persona enferma de los productos farmacéuticos que palían el síntoma sin aludir directamente a las causas de los desequilibrios. Y todo bien con la farmacia, gracias a ella hemos podido evitar infecciones, realizar intervenciones sin dolores insufribles y tantas bonanzas más, pero a la par que hemos avanzado en un sentido, hemos retrocedido en otros. Y cabría preguntarnos, entonces, ¿qué es exactamente la pseudociencia? Y si podemos hablar de tal cosa o simplemente, cuando decimos esta palabra tan malsonante y tan despectiva, es porque nos estamos refiriendo a modelos que la ciencia aún no ha integrado. ¿O cómo explica la ciencia la conciencia? Ha sucedido con las propuestas del psicoanálisis y de la mecánica cuántica, que en un principio fueron proposiciones teóricas y en nuestros días se están demostrando, ya que los avances técnicos han logrado las herramientas para poder medir y verificar y contrastar lo que una vez fueron no más que hipótesis. Como ejemplo magnífico de esto podemos
poner las dendritas del corazón, es decir, que el corazón emite una señal electromagnética incluso mayor que la del cerebro y que se sincronizan con los ritmos cardíacos los impulsos nerviosos de las neuronas, o lo que ahora se conoce como el segundo cerebro en el sistema digestivo, cuestión que, por ejemplo, en ciertos planteamientos de la mística judía ya se contemplaba como tal. La historia nos demuestra que lo que hoy es considerado superstición mañana puede ser ciencia y, como dijo Einstein, la inteligencia es la capacidad de cambiar. Tal vez sea hora de abrirnos a nuevas formas de entender la realidad y no desde la negación o desde las propuestas excluyentes, sino desde la integración de diferentes miradas sin imponer tan exclusivamente una sobre el resto cuando hay pruebas de que concepciones como la Ayurveda o la medicina tradicional china sirven y tienen siglos de tradición y conocen muy bien cómo funciona el organismo humano y se integran con nuestra perspectiva científica. En resumen, ¿cómo podríamos aplicar este cartesianismo holístico en nuestra vida? Pues escuchando nuestro cuerpo, no ignorando las señales como el cansancio, el dolor o la ansiedad, y preguntarnos antes de que grite qué nos está tratando de decir nuestro cuerpo cuando susurra. La gestión del estrés es otro punto totalmente importante y para ello prácticas como la meditación, el yoga y la respiración consciente han demostrado reducir la inflamación y mejorar la respuesta inmune. La alimentación con consciencia, evitando ultraprocesados y priorizando alimentos que nutran nuestra microbiota intestinal, pues también es otra parte importante de la prevención que aplica en el cartesianismo holístico. Cultivar relaciones saludables, por supuesto, las conexiones emocionales de calidad impactan en la salud tanto como la alimentación o el ejercicio. Y también pues cuidar el entorno, la exposición a la naturaleza y la reducción de toxinas ambientales pues contribuyen a mejorar nuestra salud general. En conclusión, si este enfoque resuena contigo, házmelo saber en comentarios. Comparte este vídeo con quien creas que necesiten esta perspectiva y sigamos explorando juntas nuevas formas de entender la salud y el bienestar. Y como siempre os deseo que os acompañe la luz, la salud y la plenitud. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Chao.